Y yo ahí demando al hechicero, le pongo una demanda. Yo no le voy a desatar juicio al hechicero, pero lo llevo donde el juez. Y el juez lo juzga. Yo le pido al juez que lo despoje totalmente de todos los poderes diabólicos, que le ponga sanciones, que lo castigue, que tenga misericordia de su alma, por supuesto, pero que ya no permita que siga operando en la hechicería. Juan Edi Espaillat. Mi palabra dice: clama a mí y yo te enseñaré y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa cita me la trajo el Señor a la mente. Y me hizo entender con esta palabra que habían datos, habían informaciones que yo no las sabía y que cuando yo las supiera iba a tener una gran ventaja. Bien, la información que el Señor me enseñó fue a destruir fortalezas, como lo dice la Biblia. Él me dijo: ellos vienen 100, pero vienen de una fortaleza. Si tú vences los 100, de la fortaleza te mandan 200. Si tú vences 200, de la fortaleza te mandan 300. Entonces, lo correcto no es que te pases la vida peleando con demonios, sino que te pases la vida destruyendo fortalezas. Porque cuando destruyes la fortaleza, ya no te pueden mandar más demonios. Tiene que venir otra fortaleza de otro lugar o levantar otra fortaleza para volver a mandarte demonios. O sea, el Señor me enseñó que hay fortalezas espirituales y que hay portales por donde de las fortalezas mandan esos espíritus que pasan por los portales y llegan a donde tú estás. ¿Entiendes? Entonces, si tú destruyes la fortaleza y cierras los portales, la guerra se termina. Ellos necesitan a veces hasta años de trabajo para construir una fortaleza y preparar caminos y portales para llegar a donde tú estás. Entonces, si tú destruyes la fortaleza y le destruyes los portales, ellos se quedaron desarmados. Entonces, en lo que ellos se restauran, tu vida espiritual crece, tu ministerio crece, tú descansas. Tú vas a pelear guerra de otro, pero ya tú no vas a tener guerras por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tú destruiste la fortaleza de donde venían tus ataques. ¿Entiendes? La Biblia dice que ningún arma forjada contra ti prosperará. ¿Dónde es que forjan el arma? El arma la forjan en la fortaleza. Ahí es que diseñan los ataques para ti. Ahí es que diseñan qué tentación, qué persecución, qué presión. Ahí ellos se reúnen a hacer análisis y ahí ellos diseñan armas y ataques y preparan y entrenan demonios para tu destrucción, para tu caída. Pero cuando tú lo destruiste, cuando tú destruiste la fortaleza, ya ellos no tienen cómo preparar ataques para ti, porque no tienen dónde reunirse, ni tienen herramientas, ni armas, ni tienen camino. Tú le destruiste el portal y también le destruiste la fortaleza. O sea, lo desarmaste, lo desarticulaste totalmente, lo sacaste del juego. Entonces yo quiero hoy enseñarte a destruir fortaleza. Si a ti te mandan brujería, te están mandando brujería, tú vas a donde un pastor para que te haga liberación, el pastor te reprende los demonios con éxito, tú quedas sin un demonio. Pero tú después te das cuenta que cuando pasan los días o las semanas o los meses después que te sentías liberado o liberada, vuelven a aparecer otros ataques. A veces hasta el mismo ataque y tú dices: ¿qué pasó? Pequé, ¿qué hice? La persona no ha pecado, estás orando, pero sigue el mismo ataque. ¿Qué pasa? Que se te echaron fuera unos demonios, pero no destruyeron la fortaleza, destruyeron los demonios que te estaban atacando. Entonces ahí es donde está el error de la mayoría de los cristianos, y hasta ministros de liberación no saben esto que yo estoy enseñando. Yo lo comparto con todos. Ojalá que los ministros de liberación también escuchen esta enseñanza. Concéntrense en atacar fortalezas, más que en los demonios que lo están atacando a ustedes. Cuando ustedes destruyan la fortaleza de donde vienen los ataques dejarán de venir.
¿Por qué? Porque aún hasta los demonios que vienen donde ustedes se fortalecen allá en la fortaleza. Ahí ellos comen, ahí ellos reciben poder, ahí Satanás le da la ración de poder que necesitan para atacarte a ti. Pero cuando tú destruyes la fortaleza, ellos pierden conexión, ellos pierden todo, ellos quedan desarmados. Entonces, imagínate mandarle, no sé si tú has visto películas donde se pelean con extraterrestres. Creo que hay una película de los Avengers. Perdóname que te hable de película. Lo que quiero es no hablarte de película. Lo que quiero es darte una idea. Y en esas películas de extraterrestres se han visto cómo lo han vencido a los enemigos. Y es metiéndole un misil directo a la fortaleza principal de los extraterrestres. Cuando destruyen esa fortaleza, todas las demás se destruyen también. Y así le ganan la guerra. Pero si seguían peleando contra los ejércitos, no podían. ¿Por qué? Porque los ejércitos eran muy fuertes y eran demasiado. Pero cuando le destruyeron la fortaleza principal o la nave principal, todas las demás naves se destruyeron también y perdieron la batalla. Pues, aunque sea algo de ciencia ficción, déjame decirte que el reino de los demonios se manifiesta en la ciencia ficción de la película que tú ves. La mayoría de películas que tú ves, todas las criaturas que tú ves ahí, son demonios, son imágenes de demonios, que como los que están a cargo de hacer películas, ellos tienen pactos con los demonios. Y esas películas son diseñadas por ellos en el mundo espiritual. Y esos monstruos que tú ven ahí existen en el mundo espiritual, aunque en el mundo físico son actores con esos trajes. Pero el traje, la imagen del traje es de entidades demoníacas. No son de extraterrestres, como te dicen. Son de entidades demoníacas. Sin tú saberlo, cuando tú estás viendo películas, tú estás viendo imágenes de entidades que existen en el mundo espiritual, pero en la película te lo ponen que vienen de otro mundo. Pero el otro mundo, ciertamente otro mundo, pero es el mundo de los demonios. Te ponen que es de otra dimensión, pero la otra dimensión es el mundo espiritual. Ahí también en esa película tú ves los portales, los hoyos negros que se abren y que vienen las naves y esas cosas. Pues déjame decirte que casi todo lo que tú ves ahí no es suficiente comparado a la realidad. La realidad es más fuerte de ahí. Entonces, a ti te mandan una fortaleza. Vamos a decir, en el lugar que tú vives hay una fortaleza abierta en ese sector. Tú eres el cristiano, tú eres el pastor, tú eres el hermano que vive ahí. Ellos saben quiénes oran y quiénes abren cielo, quiénes traen presencia, quiénes traen ángeles a la tierra. Entonces ellos no pueden vencer a Dios, pero te atacan a ti para que tú no abras los cielos, para que Dios y sus ángeles no se establezcan en ese lugar, porque así ellos pierden terreno. Entonces el ataque es contra ti. Entonces tú, si no sabes lo que yo te estoy diciendo hoy, vas a estar peleando con demonios, pero ellos tienen miles y miles y hasta millones de demonios que vienen, que trabajan en esa fortaleza y te la vienen mandando a ti. O sea, por más demonios que tú reprendas y que tú venzas, siempre va a tener una guerra porque la fortaleza está activa y el portal está abierto. Pero si tú destruyes la fortaleza y destruyes el portal, tú tienes descanso, tú tienes paz, tú tienes armonía, el evangelio crece, la sociedad donde tú vives tiene karma, tiene descanso, y tú te vas a dar cuenta que todos los lugares, lejos de donde tú estás, la corrupción crece, todo es una diablura, pero en el área donde tú estás hay paz. ¿Por qué hay paz? Porque tú derribas fortalezas. ¿Entiendes? Para derribar fortaleza hay que usar esa misma palabra. La Biblia dice que las almas de nuestras milicias no son carnales, sino espirituales para la destrucción de fortaleza. La fortaleza no se destruyen con balas, no se destruyen con flechas,
no se destruyen con lanza, ni jabalinas, ni con pedrada. ¿Por qué? Porque son estructuras gigantescas, diabólicas. ¿Entiendes? Los demonios, tú puedes matar cualquier y herir cualquier demonio con cualquier alma de esa espiritualmente hablando, pero las armas de destruir fortalezas son armas muy poderosas. Así como aquí en la tierra hay misiles que lo lanzan y destruyen una ciudad, destruyen un país, pueden destruir hasta una nación o media nación, dependiendo del poder que tenga el misil. En Estados Unidos, en Rusia, en esas grandes potencias como China, esa gente tiene unos misiles que si ellos los sueltan se va a medio mundo. ¿Sabe por qué? Porque son unas armas termonucleares de destrucción masiva. Pero yo te quiero decir que en el mundo, en el reino de los cielos, hay armas así. Y esas armas Dios se las da a los guerreros que aprenden a usarla. Entonces, cuando usted aprende a meterse con Dios profundamente y usted se concentra en un ataque grande, usted tiene que coger ayunos largos o carreras de ayunos con mucha oración. Gigi Ávila, hombres de ese nivel usaban esas armas. Gigi Ávila en el libro del ayuno, el ayuno del Señor se llama, él hablaba cómo él se preparaba para dar campañas. Y él decía que para él dar una campaña lo mínimo que ayunaban eran 7 días de ayuno corrido. Y que en esos 7 días de ayuno, eso era lo mínimo, él oraba 7 horas diarias. 7 horas diarias él oraba. Y en esas 7 horas diarias que él oraba, él estaba preparando misiles, él estaba preparando armaduras para destruir trabas y ataduras y grandes cadenas. Cuando él salía de ese ayuno y de ese encierro, el hombre llevaba un nivel de poder tan fuerte que cuando llegaba a las campañas que él daba, se ganaba miles de almas, miles, muchos miles. A ese señor se le atribuyen millones de almas que ganó para Cristo. Los testimonios que hay de él son impresionantes. Él oraba en campañas y a la gente que estaban paralíticos y parapléjicos, sentado en la silla de ruedas, se oían los huesos cuando estaban tronándole, según se estaban recreando y alineándose. Y la gente se paraba de la silla de ruedas, porque Dios los sanaba masivamente a todos. Entonces, los demonios caían fulminados por todas partes, cientos de gente endemoniada por todas partes, mucha gente. Y eran todos los días cientos y cientos y cientos de almas. ¿Cómo se convertían tanta gente? Porque él destruía fortalezas. Cuando él mandaba esos misiles, cuando él atacaba al reino de la tiniebla, él causaba grandes estragos por las armaduras que Dios le daba en esos días que él duraba ayunando y orando tan profundamente. Dios le daba una armadura de alto nivel, y cuando él la disparaba en cada cruzada evangelista que él hacía, los resultados eran gigantescos. ¿Me comprende? Entonces, eso es lo que se llama destruir fortalezas. Bueno, pero tú no tienes que hacerlo al nivel que él lo hace, pero puedes hacerlo al nivel de tu necesidad. Por ejemplo, te puedes encerrar en un ayuno de 3 días, corrido, orando un promedio de 5 horas diarias por día, dedicándote a eso, presentando tu situación y pidiéndole a Dios que te entregue la destrucción de todas las fortalezas que te están atacando a ti, a tu generación, a tu iglesia, a tu casa, a tu negocio. Y cuando tú salgas de ese encierro que duraste todos esos días y clamando, entonces tú vas a empezar a señalar con tu dedo las fortalezas y vas a declarar con tu boca que la fortaleza del brujo tal está destruida. Vas a declarar con tu boca
que la fortaleza de donde te mandaron la enfermedad está destruida. ¿Entiendes? Yo uso mucho, cuando estoy ministrando liberación, destruir, atacar el origen de donde fue enviada el ataque. Porque si yo desato a la persona, le reprendo los demonios a la persona y no destruyo el altar de donde se lo enviaron, esos demonios que yo destruí se fueron. La persona quedó libre, pero el altar sigue activo. Entonces del altar vuelven y le mandan otro ataque. ¿Entiendes? Ya el primero fue destruido. El emisario, el espíritu que vino a destruir fue destruido por la administración, pero el altar sigue activo, entonces mandan otro emisario y la persona sigue con el mismo ataque o con otros ataques parecidos, pero sigue. ¿Por qué? Porque el que yo rompí no es el que volvió otro. ¿Me comprende? Entonces, para que no estén reemplazándose uno a otro, así como los luchadores, ¿ha visto los luchadores de la WWE? Ellos hacen así, cuando uno se cansa, le da un relevo al otro y viene el otro a luchar. Así es como hacen los demonios cuando ellos pierden un control de una vida porque alguien los reprendió. Ellos salen, pero viene otro. O sea, ellos se turnean, ellos se relevan. Es el relevo, la rotación existe para destruir. Y a eso que voy. O hay gente que los pastores se cansan de ministrar la liberación y la gente como que nunca se le acaban los demonios. Pero no es que esa gente tiene tanto demonio encima, es que tiene una fortaleza abierta de donde vienen rotaciones de demonios. Tú le sacas 20 y le entran 30, tú le sacas 30 y le entran 50, porque lo están mandando de allá. ¿Entiendes? Entonces, para que esa persona descanse o para que una persona sea libre, en vez de estar nada más atacando los demonios, tiene que entender que tiene que atacar las fortalezas de donde vienen esos demonios. Esos demonios traen pensamientos de cansancio, de derrota. Esos demonios traen a la vida del creyente ansiedad, desesperación, y la gente termina blasfemando contra Dios y creyendo que ya Dios no lo ama, que la vida se le vuelve un infierno porque son tantos espíritus atacándolo que le cae de depresión, enfermedades. Yo le he ministrado liberación a gente que honestamente yo me canso de echar demonios. Me canso porque cuando ya uno lleva un promedio de 50 demonios o más y sácale y uno sabe que están saliendo, pero es como un hoyo que no tiene fin. Son muchísimos. Entonces aquí el secreto es atacarlo, aprender a tener la autoridad para echarlo por grupos con sus jefes, con sus líderes y romper la fortaleza de la persona. Entonces a veces es mejor parar la administración y uno enfocarse en destruir la fortaleza y cerrar el portal por donde le están entrando o llegando todos esos ataques. Esta ha sido la enseñanza de esta noche. Espero que te sea de mucha ayuda. El tema es muy amplio, es muy largo, pero te he dado lo más importante. Ya sabes que lo más importante no es atacar el espíritu que te está atacando, sino enfocarte de dónde vino. Los brujos que lo mandaron, destruir ese altar, destruir ese centro de hechicería. ¿Entiendes? Si por ejemplo aquí me levantan a mí un altar de brujería y me están llegando ataques, yo no me concentro en los demonios, yo me concentro en el que me lo está mandando. La fortaleza que tiene el brujo, el altar que tiene el brujo. Entonces yo preparo unos misiles y se los mando para allá. Cuando le reviento el altar al brujo, el brujo queda sin nada porque yo le destruí el altar. Destruir un altar de un brujo es como que un brujo destruya una iglesia o un hogar de un pastor. ¿Comprende? Entonces, la Biblia dice que con la vara que ellos midan sean medidos. Y yo uso esa palabra y digo, Señor, mandaron a destruir la iglesia, ahora destrúyele el altar. Autorízame para destruir su altar.
Y yo empiezo a preparar eso con ese propósito y se lo fueteo para allá. Cuando le dirijo ese misil para allá, después a los pocos días usted no ve ahí un alma, usted no ve una persona en ese altar buscando brujería, porque ya ahí no hay nada que hacer. Los demonios fueron destruidos, el poder del brujo fue destruido y de ñapa le pongo una demanda al brujo delante de Dios. Lo llevo a la corte celestial y allí lo demando. Ese es otro tema que lo voy a traer. Las demandas que se le ponen a los hechiceros y a los demonios en la corte celestial. En el cielo hay una corte, ya di una enseñanza de esa por medio de evangelista Antonio Hernández, pero ese tema es muy amplio, puedo también tratar por aquí. En la próxima es posible que te lo traiga para ustedes. Y yo ahí demando al hechicero, le pongo una demanda. Yo no le voy a desatar juicio al hechicero, pero lo llevo donde el juez y el juez lo juzga. Yo le pido al juez que lo despoje totalmente de todos los poderes diabólicos, que le ponga sanciones, que lo castigue, que tenga misericordia de su alma, por supuesto, pero que ya no permita que siga operando en la hechicería. Y ese brujo o ese hechicero o ese satanista queda destruido y desarmado en cuanto a lo sobrenatural diabólico se refiere. ¿Me comprende? Eso se puede hacer. Así como ellos tumban pastores, los pastores pueden tumbarlo a ellos también, pero tienen que saberlo hacer. Dios te bendiga. Espero que le saque provecho a esta enseñanza, destruyendo fortalezas. Las almas de nuestras milicias, que no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Puedas convertirte en un guerrero élite que aprenda a pelear a favor de tu familia. ¿Cuántos de ustedes no tienen casos que ustedes dicen, pero Dios mío, ya estoy cansado de orar y qué? Y estos brujos, hay unos brujos que no se paran. Hay unos brujos que tú oras y ellos no dejan de hacer brujería. Y ellos siguen haciendo brujería y brujería y brujería. Y llega un momento que tú te cansas de pelear con ellos, porque ellos no se cansan, ellos siguen, porque tienen los demonios metidos por dentro. Y como tienen los demonios metidos por dentro, la misión de los demonios es destruirte a ti, lo usan a ellos para maldecirte. Y te trabajan brujería día y noche, día y noche, día y noche, hasta que no te destruyen. Entonces, para tú no ser destruido, tienes que aprender a destruir las obras del diablo que ellos tienen. Destrúyele el altar, destrúyele el campo espiritual que tiene, destrúyele el portal que él abrió, los trabajos que hizo para buscar esos demonios con lo que te está trabajando. Todo eso tú lo puedes destruir, pero tienes que pagar un precio de ayuno y de oración profunda y palabra. Tienes que aprender a usar la palabra de Dios para destruir todo eso. Más adelante te voy a seguir enseñando. Dios te bendiga. Sea la bendición de Jesucristo sobre ti. En este momento quiero hacer una oración por ti, para que Dios, si tú tienes alguna atadura diabólica, tienes algún mal en tu vida, Dios lo empiece a romper, lo empiece a destruir y te dé la victoria y la fortaleza te levante, te convierta en un guerrero, en un soldado de élite en el reino de Dios, lleno de conocimiento, de sabiduría, de estrategia y de armas, con una fe de alto nivel, para que tú puedas vencer y ganar todas las batallas, que ningún familiar tuyo pueda ser destruido por Satanás, porque tú sabes, tú aprendas a pelear la buena batalla de la fe. Permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento a todos los que nos miran en las redes sociales. Mira este tema que he traído en esta noche. Te pido que los ayudes y los enseñes a destruir fortaleza, a destruir cuarteles de guerra, a destruir la base militar de Satanás, de donde son enviados todos estos ataques que llegan a sus vidas. Sean destruidos en el nombre de Jesús.
cada uno de esos ataques, cada uno de esas fortalezas, cada uno de esos cuarteles de Satanás sean destruidos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús sean destruidos. Padre, levántalos con una fe gigantesca para que ellos puedan ganar cada batalla que se le ha levantado, cada ataque, ellos lo ganen con gran victoria, Señor, en el nombre de Jesucristo. Todo demonio sale fuera de tu vida ahora en el nombre de Jesús. Pongo sobre ti la unción de liberación y te declaro libre en la libertad en que Cristo te hizo libre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Para oración, mi número es el 829-365-3664. Si vives en otro país, en Estados Unidos, Puerto Rico, si esos lugares, se usa +1 829-365-3664. Dios te bendiga mucho, querido hermano y querido amigo. La paz de Dios sea sobre ti. Amén.